Hoy día nos toca el tema de, como decía Heriberto, la gracia de Dios y la responsabilidad personal que tenemos nosotros como creyentes. Escuché una pregunta que realizó un pastor escuchando material y una pregunta que probablemente la gente nunca se hace, las personas. Los jóvenes que participan en evangelismo seguramente la conocen y la usan cuando comparten el evangelio. Pero él preguntó y dijo, si murieras hoy, dijo, como hablaba Heriberto, ¿por qué Dios debería dejarte entrar en el cielo? Y sin duda que la gente tiene muchas respuestas a esas preguntas, ¿cierto? A esa pregunta. Pero hay una sola que es verdadera, una sola respuesta. Y quiero, para entrar en el tema, leer una anécdota que alguien escribió, es anónima, pero que grafica un poco lo que vamos a ver hoy día. Dice, un hombre muere y es trasladado al cielo, dice. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándole a la entrada y le dice al hombre, mira, así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. Ok, dice el hombre. Y empieza, dice, pues estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé, ni en mi corazón. Magnífico, dice San Pedro. Eso sí vale 3 puntos. ¿3 puntos? Pregunta el hombre. Bueno, también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y con mi servicio. Maravilloso, dice San Pedro. Eso, por cierto, tiene un valor de 1 punto. 1 punto, dice el hombre. Bueno, ¿qué te parece esto?, le dice el hombre. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y también ropa. Fantástico, dice San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre ya descontrolado. Si sigo así, dice el hombre, será solamente por la gracia de Dios que yo podré entrar al cielo. Bienvenido, dijo San Pedro. La definición de la palabra gracia que encontramos en un diccionario cristiano, ¿cierto?, es la siguiente. Dice, se traduce como el favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, por medio del cual, por amor de Cristo, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, Dios ha provisto la redención del hombre. Es el favor no merecido de Dios a través de Jesucristo que provee salvación para los que merecen condenación. Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? Y esta palabrita, que en su idioma original es charis, aparece 164 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Pablo la usa alrededor de 100 veces en sus cartas, en sus escritos. Y en el Antiguo Testamento la palabra para gracia la encontramos como misericordia, ¿ya? O chesed en el idioma. Se usa alrededor de 240 veces en el Antiguo Testamento y mayoritariamente la encontramos en los Salmos, ¿ya? Ahora, nosotros como seres humanos, ¿cierto?, en esta naturaleza caída que tenemos la tendencia a dar poca importancia a las cosas que no tienen algún costo para nosotros. ¿Ya? Y es una tendencia que tenemos, por ejemplo, cuando algo es gratuito, ¿cierto?, no le damos el mismo valor, o mejor dicho, le damos menos valor a cuando tenemos que pagar por algo, ¿cierto? Es como que es más importante, porque nos duele el bolsillo, ¿cierto? Bueno, en el ámbito religioso pasa algo también similar. Nuestro país es mayoritariamente católico, ¿cierto? Y muchos de nosotros venimos de esa raíz, una raíz católica, en la que se enfatiza más o se le da más importancia a las obras, ¿cierto?, que a enseñar sobre la gracia de Dios. De hecho, yo no recuerdo haber escuchado en la Iglesia Católica enseñanzas sobre la gracia de Dios. Bueno, no fue mucho tiempo que estuve ahí también, pero no escuchaba enseñanzas sobre eso. Pero sí sobre las obras, hacer para, ¿ya?
Pero como creyentes necesitamos diariamente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces no estamos conscientes de lo que significa y de lo necesario que es para nosotros como creyentes. La gracia de Dios. Es como, la gracia de Dios. Algo que es trivial, ¿cierto? Sin entender realmente lo que significa. Es importante entender que Dios me ama y que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios me ame más o menos de lo que Él me amó antes de ser su hijo, ¿cierto? De lo que me ama hoy día, que soy su hijo, y de lo que me va a amar mañana o en el futuro. No hay variación en el amor de Dios, ¿ya? Su amor no cambia. Y antes de entrar en el tema de la gracia, y para entender a lo mejor la importancia que tiene y la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de esa gracia de Dios, es importante que entendamos cuál era nuestra condición sin Cristo, sin la gracia de Dios sobre nosotros, ¿ya? La Biblia nos enseña que todos nosotros heredamos una naturaleza caída que se inició con la caída de Adán y Eva, ¿cierto?, en el paraíso. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, la mente y el corazón del ser humano fueron corrompidos por el pecado. Eso nos dice la Escritura, ¿ya? Y el pecado, dice la Escritura, nos alejó, ¿cierto?, y nos aleja de esa relación inicial que Dios quiere tener con el ser humano, ¿ya?, para lo que fue creado. Mira lo que dice Dios a través del profeta Isaías, en Isaías 59, versículo 1. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es lo que alejó a su pueblo, Israel, de Dios, ¿cierto? Y el pecado es lo único que nos aleja a nosotros de Dios también. No es Dios quien se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, sobre nosotros. El versículo 1 ahí dice que su mano no se ha cortado para salvar ni su oído para oír, ¿cierto? O sea, Dios está ahí, disponible. Pero el pecado hace división, nos separa de Dios e impide que Dios nos escuche. Alguien dijo algo que va con esto, dice, Dios no escucha a un pecador a menos que sea para arrepentirse y volverse a Él. Entonces las personas muchas veces que no son cristianas, que no tienen una relación con Cristo, no han nacido de nuevo, oran a Dios. Pero la Biblia me dice que Dios no escucha. No los escucha. Isaías 64:7 dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Escudriña nuestra mente y nuestro corazón, dice. Lo conoce al revés y al derecho. Y aunque Dios escudriña y conoce nuestra mente y nuestro corazón, aún así nosotros tenemos la tendencia natural de justificarnos delante de Él, ¿cierto? Nuestras malas acciones delante de Dios. Siempre estamos poniendo la culpa en cualquier cosa o persona, menos en mí, ¿cierto? Y esto lo vemos desde los orígenes del ser humano, desde la caída del hombre en Génesis 3. Cuando el Señor enfrenta a Adán y Eva por su pecado, ¿cierto? Ambas trataron de justificarse delante del Señor, no de reconocer su pecado y su falta. Una vez que comieron del fruto, ¿cierto?, que Dios les había dicho que no comieran, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, dice la Escritura. En Génesis 3:9 dice, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense en el relato. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ahora a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjense, a cada paso Dios está dándole la oportunidad al hombre para que pueda recapacitar y arrepentirse. Dios sabía lo que habían hecho. No tenía para qué preguntar, ¿cierto? Y entonces, pero Él pregunta, no porque no lo supieran, sino que deja abierta, ¿cierto?, la oportunidad para que ellos puedan arrepentirse. Pero ellos prefirieron tratar de justificarse. Y es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos muchas razones para justificar lo que hacemos, sabiendo que está en contra de la palabra de Dios. Esta tendencia a justificarnos permanece hasta el día de hoy en nosotros. La traemos interna, nacemos con eso, ¿cierto? Mire usted a un niño, a un niño no le enseña a mentir, pero cuando usted lo sorprende en una mentira, ¿qué hace? Justifica, se defiende, ¿cierto? Nuestros defectos, faltas o pecados, ¿cierto?, son siempre menos graves, ¿ya?, que los que vemos en las demás personas. Los pecados míos no son tan malos como los de Pedrito, no. Pero la verdad es que por más que tratemos de justificarnos, ¿cierto?, y aunque muchas personas nos pueden ver externamente como personas justas, Dios ve otra cosa cuando nos mira, ¿cierto?, distinta. Isaías 64:6 dice: todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento. O sea, mis mejores esfuerzos por ser justo son solo trapos de inmundicia delante de Dios. Esa es nuestra condición sin Cristo. Esa es nuestra condición real. Pablo, en su carta a los Efesios, grafica cuál era nuestra condición sin Cristo, ¿ya? Porque asumo que todos los que estamos acá estamos en Cristo, ¿eh? Y si no es así, más vale que lo estemos. Efesios 2 dice, versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo dice aquí, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, dice. Seguíamos, dice, la corriente de este mundo, que está dirigida, dice, por el príncipe de este mundo, Satanás, y que iba, ¿dónde? Camino al infierno. Allá es donde él quiere llevarnos. Dice que caminábamos en los deseos de nuestra carne, que son totalmente contrarios a los deseos de Dios. Éramos hijos de ira, dice. La ira y el juicio de Dios estaba sobre nosotros. Esa era nuestra condición. Y no podíamos hacer absolutamente nada para cambiarla. Nada. Contrario a lo que mucha gente puede pensar hoy en día, que si muere va a ir al cielo porque son buenas personas, porque son generosas o porque asisten religiosamente a la iglesia y se consideran justas en su propia opinión. Jesús dijo otra cosa cuando estuvo acá, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la única medida de justicia, ¿cierto?, que Dios acepta es la que estableció Jesús cuando estuvo aquí, en la tierra, ¿ya? Y eso fue lo que llevó a Dios al Padre a declarar: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo 3:17. Si el ser humano quiere ser aceptado por Dios en su propia justicia, este es el estándar que tiene que cumplir: la justicia de Cristo. Es imposible para nosotros. Una justicia que nosotros no podemos alcanzar,
Solo basta con leer el Sermón del Monte y nos damos cuenta que no podemos. No podemos. Pablo dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso es lo que la ley hace. La ley me muestra qué tan pecador soy, pero no me puede sacar de esa condición. Me dice, me muestra, este eres tú, pero ahí me dejan. Si pudiéramos justificarnos delante de Dios por medio de nuestros esfuerzos, como muchas veces quieren hacer las personas, entonces la venida de Cristo fue inútil. No tenía sentido que Él viniera a morir colgado en un madero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios si humanamente no podemos alcanzar el estándar que Dios nos pone, el de su Hijo Jesucristo? Y aquí es donde aparece este bendito término que es la gracia de Dios, que significa, como dije, el favor inmerecido de Dios. El pastor Chuck siempre decía, gracias a Dios por su gracia. Decía. Y ahí hay tres términos que nosotros debiéramos tener presentes. Justicia, que es recibir lo que merecemos, ¿cierto? Y que la Escritura nos dice que lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que dice Romanos 6:23, la parte A del versículo. Misericordia, que es no recibir lo que merecemos, no recibir esa muerte y condenación eterna. Y para eso Dios provee en Cristo la salida, ¿cierto? Para que nosotros no tuviéramos que sufrir la paga de nuestros pecados. Y el tercer término es la gracia, que es recibir lo que no merecemos. Dios no solo no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos, ¿cierto? Nos da un regalo, el regalo de la salvación y la vida eterna a través del sacrificio de su Hijo. Eso es lo que dice la parte B de Romanos 6:23. La primera dice, porque la paga del pecado es muerte, y la parte B dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios dándome algo que no merezco y que no puedo alcanzar por mis propios medios. Solo la puedo recibir a través de Jesús. Alguien escribió lo siguiente para describir de alguna forma la gracia de Dios. Dice, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario, ¿cierto? O sueldo. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio, dice. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Para recibir la gracia de Dios era necesario que Cristo viniera a reparar esa relación que estaba rota entre Dios y el hombre, ¿ya? Que se rompió, como dije, en el huerto de Edén. No había otra forma de hacerlo. Jesús, cuando oró en Getsemaní, ¿cierto?, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La respuesta del Padre fue enviar un ángel para que lo fortaleciera. ¿Por qué? Porque no había otra forma. No había otra forma. Él debía venir, vivir una vida sin pecado, ¿cierto?, en medio de los hombres, morir en una cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, ascender al cielo y sentarse al lado de Dios el Padre, de donde había venido. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y recibir esta gracia, ese regalo inmerecido de la salvación. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay más, un solo mediador. No hay otra manera de recibir esa gracia de Dios. Los primeros versículos que leímos de Efesios, ¿cierto?, nos muestran nuestra condición sin Cristo. Los siguientes nos muestran lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Efesios 2:4 dice, pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, ¿cierto? No por obra, para que nadie se gloríe. La salvación que Dios nos ha dado no tiene que ver con lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. Tiene que ver todo con lo que Dios ya ha hecho con nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptar esa gracia, recibir esa gracia. Guardando las proporciones, es como si recibiéramos una invitación, ¿cierto?, a realizar un crucero, por ejemplo. Un viaje, ¿cierto?, con todo pagado, pasaje, estadía, alimentación, viático completo, como dice el pastor. Y todos los lujos que uno puede imaginarse en un crucero. ¿Qué tenemos que hacer para poder disfrutar de lo que ese crucero nos ofrece? Subirnos al barco, ¿cierto? No hay otra forma, ¿ya? Tengo que subirme al barco para iniciar ese viaje. No puedo disfrutar de todas las bondades que tiene ese viaje si no me subo a ese barco. Entonces, para disfrutar de la gracia de Dios, la Escritura me dice que debo creer y aceptar, recibir ese sacrificio que hizo su Hijo y poner toda mi confianza en Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando la gente dice no, todos somos hijos de Dios, la Biblia me dice algo distinto. No todos somos hijos de Dios. Aquí es claro en Juan 1:12. Si hemos aceptado el regalo de Dios, entonces somos hijos de Dios, dice. Y salvos de la ira de Dios que va a venir sobre todos aquellos que lo han rechazado. Mucha gente se va a sorprender. Ahora, una vez que hemos recibido esa gracia, ¿cierto?, la gracia de Dios, eso debe provocar algo en mi vida. ¿Sí? Mira lo que dice Colosenses 3. Voy a leerlo en una versión distinta, un poquito que da más claridad. El versículo 1 dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, como vimos en Efesios 2:6, ¿cierto? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un cambio, ¿cierto? No podemos recibir la gracia de Dios y seguir como siempre hemos vivido. No conversan esas dos cosas, ¿sí? La gracia de Dios provoca cambios en la vida del creyente verdadero, ¿ya? Cambia por completo nuestras vidas. Nuestra forma de vivir debe hacerlo. El versículo 5 de ahí de Colosenses 3 dice: por lo tanto, ¿por qué? Porque hemos resucitado con Cristo, dice Pablo. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobrevienen la ira de Dios a los desobedientes, dice. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, dice, cuando vivían en ellas. O sea, tiempo pasado, ya no somos los mismos. La gracia de Dios va haciendo cambios en mi vida, ¿ya? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Todas estas cosas en las cuales anduvimos en otro tiempo deben morir en nosotros, dice Pablo, ahora que somos una nueva creación. Versículo 8 de Colosenses 3 dice: pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas, dice. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado, dice, de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. ¿Cómo se hace eso? A través de la Escritura, a través de la palabra, a través de leer, estudiar, tiempo con el Señor. Eso es lo que va provocando. Donde ya no importa el ser griego o judío, dice, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Pablo nos ha dicho todo lo que debemos abandonar, lo que debemos dejar atrás, la forma en que vivíamos, cómo caminábamos, ¿cierto?, en nuestra antigua naturaleza sin Cristo. Esa era la preocupación de Pablo cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Corintios.
¿ya? Al ver que su forma de vida no evidenciaba la transformación de la gracia en ellos. ¿Ya? Mira lo que les dice en 2 Corintios 6:1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este consejo de Pablo a los Corintios también para nosotros hoy en día. No recibamos la gracia de Dios en vano. Dejemos que la gracia de Dios transforme nuestras vidas, para que vamos cambiando y siendo transformados, dice, la imagen de Jesús. Ahora Pablo sigue en Colosenses 3 diciendo cómo debemos andar en nuestra naturaleza nueva, como hijos de Dios. El versículo 12 dice, por lo tanto, por lo que ya nos dijo, como escogidos de Dios, santos y amados, así nos ve el Señor. Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes, dice. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, dice, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense lo que dice aquí, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Nosotros como cristianos es lo que deberíamos tener en nuestro corazón, la paz de Cristo. Pero muchas veces no la tenemos. Dice, a la cual fueron llamadas en un solo cuerpo y sean agradecidos. Mira lo que dice en el versículo 16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Intrúyanse, exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Entonces, la gracia no solamente perdona, sino que transforma vidas. Es lo que vemos aquí, ¿ya? Transforma la vida de una persona. La escritura de 2 Corintios 5:17 se hace realidad en la vida de un creyente. ¿Ya? Dice, de modo que si alguno está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso se hace real en un cristiano. ¿Cómo hago todo esto? Se pregunta uno. Es mucho. Porque una vez que entendemos que somos salvos por la gracia de Dios, debemos vivir para Él. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron. Mi vida se enfoca en Él, en Cristo, en seguirlo. Y para poder vivir para Él, necesitamos la gracia de Dios día a día. Es imposible hacerlo solo. Y no estamos solos. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Mira lo que dice en Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos en esto, en este caminar. Dios por medio de su Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros y los cambios en nuestra vida. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es la gracia de Dios la que nos permite a nosotros como creyentes madurar en la fe. Nos permite caminar firme en su voluntad, nos permite salir victoriosos de las pruebas, las dificultades, ¿cierto? Y enfrentamos hartas en este mundo. Tener cimientos fuertes para resistir ¿cierto? Los ataques del enemigo y poder servirle al Señor con gozo. ¿Ha visto usted de repente los cristianos cómo servimos al Señor? Que andamos cabizbajos ahí, amargados, como choreados. Acá me dice otra cosa. Servir con gozo al Señor, en agradecimiento por lo que Él ha hecho. No son las reglas de hacer o no hacer las que nos hacen crecer y madurar en la fe, sino la gracia salvadora de Dios, es la que sigue operando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y va provocando todo esto. ¿Ya? Es la gracia de Dios la que nos santifica, la que provoca que todo lo que hacemos sea en obediencia a lo que Dios me demanda, ¿ya? Y en respuesta a la gracia de Dios. Cuando usted recibe un buen regalo, ¿no es agradecido? Sí, se agradece, ¿cierto? Humanamente estoy hablando. Bueno, ¿cómo esto? ¿Cómo nos vamos a ser agradecidos con lo que Dios ha hecho? A veces es bueno sentarse
y mirar hacia atrás, su vida anterior, y mirar lo que Dios ha hecho. Y no tan solo en la parte física, ¿ya? Lo que vemos aquí como habitantes de este mundo, que sabemos para dónde va, sino que en la parte espiritual. Cuando uno conversa con una persona que no es creyente, uno dice, me ha tocado preguntarle, ¿qué tiene de malo la enseñanza de Cristo? ¿Qué hay de malo en la Biblia? Como para tener ese rechazo. No hay nada. Si la Biblia está equivocada, igual gano, porque tuvo una vida buena. Pero si esa persona está equivocada, se va al infierno. Entonces, la pregunta es, ¿estamos experimentando esa transformación nosotros como creyentes en nuestra vida? Cuando venimos a Cristo, ¿cierto?, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Dejamos de hacer cosas que no están de acuerdo con lo que Dios quiere. Pero esas cosas van desapareciendo casi sin sentirlas. En un momento nos damos cuenta que ya no las estamos haciendo. No es algo forzado. No es tengo que dejar esto porque... No, ni se siente. Es como Dios trabaja. Es Dios trabajando. La gracia de Dios trabajando. Como dije, no depende de lo que hacemos. No es porque soy buena persona o porque asisto a la iglesia o porque leo la Biblia. No, no es por lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que Dios y su gracia ha hecho y continúa haciendo en nosotros, día a día. Esa misma gracia que está manifestada en la persona de Jesús es la que nos va a permitir entrar a esa morada celestial que el Señor fue a preparar. ¿Se acuerdan? En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Esa gracia es la que nos va a permitir entrar a ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Efesios 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos hace esa invitación a acercarnos, dice, con confianza al trono de Dios. ¿Ya? Como un hijo cuando se acerca a su padre, ¿cierto? No tiene desconfianza de acercarse a su papá. Va con toda confianza. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y la ayuda necesaria y oportuna, dice, para nuestras vidas. Por todo lo que tenemos que vivir en esta tierra. Necesitamos eso, acercarnos a ese trono de gracia. Y su gracia y su ayuda, ¿cierto?, incluye todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Nos da seguridad de que somos salvos. ¿Sí? Hay veces que le preguntan, ¿tú estás seguro que eres salvo? Sí, soy salvo. Y la gente dice, qué orgullo. No, no es orgullo. Es lo que la Escritura dice. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Soy salvo mientras esté en Cristo. Cuando estamos débiles, física o espiritualmente, ¿qué hace? Nos da fortaleza. Cuando estamos o debemos tomar decisiones, ¿cierto?, Él nos da sabiduría para hacerlo. Cuando caemos, Él nos levanta. Nos pone de nuevo en el camino correcto. Cuando tenemos temor, Él nos da la fuerza y el valor que necesitamos. Podemos acercarnos al trono de la gracia cada vez que necesitemos hacerlo. Tenemos entrada libre, ¿ya?, por medio de Jesús. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no acercarse? Si el mismo Rey del universo nos invita a hacerlo. El apóstol Pedro nos hace una invitación no solo a depender de la gracia, sino que también nos invita a crecer, dice, en la gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Necesitamos seguir creciendo en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3:23, cada mañana hay nuevas cosas por descubrir
de nuestro Dios. ¿Por qué no hacerla entonces? ¿Ya? ¿Por qué no conocerla y disfrutarla como hijos de Dios? ¿Qué más debemos hacer? La Escritura me dice que debo permanecer en Cristo, estar apegado a Él como los pámpanos, dice, a la vid. ¿Para qué? Para no secarnos espiritualmente. Hay veces que como cristianos me dicen, ¿cómo estás? Cuando somos sinceros, ¿cierto? Porque siempre estamos bien, nunca pasa nada en nosotros. Estamos en la iglesia perfecta, dije. No siempre estamos bien, ¿cierto? A veces empezamos a decaer y no nos damos cuenta. Y está la advertencia de Jesús, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, nos está diciendo el riesgo que corremos si nos alejamos de Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Debemos permanecer en la gracia de Dios. Hebreos 13:9 dice, es bueno afirmar nuestros corazones con la gracia para no ser desviados, dice, por doctrinas extrañas. Como por ejemplo, ¿cierto?, el legalismo. La gracia y el legalismo son opuestos. Pero muchas iglesias caen en el legalismo y nosotros conocemos cómo funciona eso. ¿Qué más debemos hacer? Debemos extender esa gracia que hemos recibido a otras personas, ¿ya?, que no conocen a Cristo, y a los hermanos en la fe que pueden haber caído. Alguien dijo por ahí que el ejército cristiano es el único que mata a sus heridos, porque cuando un hermano cae, ¿cierto?, en vez de restaurarlo, hacemos todo lo contrario. Es un leproso el que alejamos. No es así. La Biblia me dice que debo perdonar así como yo he sido perdonado. En Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús mismo dijo en Mateo 6, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está claro. Cuando Jesús habló en Mateo 18 de cómo se deben tratar los problemas en la iglesia y el pecado, ¿cierto? Vino Pedro y se acercó a él y le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Perdona todas las veces que sean necesarias. Y luego de eso, ¿qué hizo el Señor? Ilustró lo que quería decir con una parábola. ¿Se acuerdan? La parábola de los 2 deudores. Vamos a verla, todavía alcanzamos. En Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. En uno de los comentarios sale que esto equivalía a 216 toneladas de plata en ese tiempo. Imagínense, toneladas de plata. Ahora, comentario adicional dice que un talento era una unidad de cálculo monetario valorada en unas 6.000 dracmas, que era otro, como aquí como el peso, ¿cierto? Va subiendo. Y eso era el equivalente aproximado a 20 años de salario para un trabajador. Las 6.000 dracmas, un talento. Por lo tanto, 10.000 talentos, dice, equivalían a 200.000 años de trabajo, de salario de un trabajador. Algo imposible de pagar, ¿cierto? Alguien lo llevó a cálculo actual y habla de 16 millones de dólares para una persona que gana un denario diario. El versículo 25 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y esa era una práctica común en ese tiempo. Si no había cómo pagar, quedabas como esclavo. Te vendías tú y tu familia.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No podía, aunque quisiera. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál es la deuda que nos perdonó el Señor a nosotros? Carísima, costó la vida de su hijo. Es mucho más que 16 millones de dólares. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios era la suma equivalente a 100 días de trabajo de una persona normal, de un trabajador normal. Era una cifra alta, pero insignificante al lado de la otra, ¿ya? Entonces su consiervo, dice el versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era pagable, podía hacerlo, ¿cierto? Mas él no quiso, dice, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo iba a pagar la deuda en la cárcel si no podía trabajar? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, aquí está la enseñanza celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, perdono y olvido. Usted, cuando perdona a un hermano que le ha hecho una falta, digámoslo así, ¿puede abrazarlo con su corazón limpio? Esa es la vara. Porque si yo lo abrazo y tengo recelo todavía en mi corazón, no he perdonado, como dice Cristo aquí. Eso hace la gracia. Porque humanamente es imposible. La forma en que perdonamos a los demás muestra la transformación de la gracia que hemos recibido, ¿ya? Va cambiando ese corazón de piedra, ¿cierto?, en un corazón de carne. Un corazón blando, moldeable por el Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que extendamos a otros la gracia que gratuitamente hemos recibido, porque a nosotros no nos costó nada. A Dios sí le costó, ¿ya? Él no quiere que recibamos la gracia en vano, como escribió Pablo en 2 Corintios 6:1. Recibir la gracia en vano es recibir la gracia de Dios, pero estorbar lo que el Señor quiere hacer. ¿Ya? Cuando nosotros recibo la gracia de Dios, sí, pero me resisto a lo que Dios quiere hacer y transformar en mi vida. Y para dejar claro, la gracia de Dios no es un cheque en blanco para seguir pecando. No es, eso es abusar de la gracia de Dios. Y eso tiene un límite, ¿ya? Los corintios eran un buen ejemplo de eso, ¿ya? Habían recibido la gracia de Dios, pero con su forma de vivir pecaminosa, ¿cierto?, estaban estorbando lo que la gracia de Dios quería hacer en la vida de ellos, que era darles crecimiento espiritual, conocimiento de aquel en quien habían creído realmente. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? No. ¿Recuerdan cuando al Señor le llevaron a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan? Se la llevaron los escribas y los fariseos. Bueno, Jesús ahí mostró la gracia, ¿cierto? La gracia de Dios a esa mujer. Ella merecía morir, ser apedreada. El hombre también, pero a él no lo llevaron, ¿cierto? Pero también le habló la verdad, junto con el perdón, ¿ya? Jesús le dijo: ni yo te condeno. La gracia de Dios manifestada en el perdón del pecado de esta mujer. Pero junto con eso le dijo: vete y no peques más, ¿ya? La verdad de la palabra de Dios, ¿ya? El pecado tienes que dejarlo. Deja tu vida de pecado, apártate de eso. Entonces, no es que podamos seguir en un círculo, ¿cierto?, infinito, peco, me perdonan, peco, no. Recuerda lo que vimos al principio: Jesús conoce, el Señor conoce el corazón y conoce la mente, sabe tu intención,
lo que hay detrás. Sabes si tu arrepentimiento es verdadero o no. Sabes si perdonaste o no. Y el tema de hoy es un llamado a reflexionar sobre cómo estamos dejando que Dios trabaje en nuestras vidas, con esa gracia que nos ha dado. Y necesitamos rendirnos a Él, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Como dijo el apóstol Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hoy en día, ¿qué es lo que la gente más anhela en este mundo que vivimos tan convulsionado? Paz, ¿cierto? Eso es lo que todos querríamos. Paz, tranquilidad. Y muchas veces nosotros como cristianos no tenemos esa paz de Dios, como dije, en nuestros corazones, al cual Pablo dice que hemos sido llamados a esa paz. O sea, la tenemos, está ahí. En Colosenses 3:15, que ya lo habíamos leído, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, dice, al cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Pero quiero leerles algo para terminar, que escribió el pastor Chuck, relacionado también con este tema de la paz en el corazón. Dice él: ¿ha oído alguna vez de los gemelos siameses del Nuevo Testamento? Son dos pequeñas palabras, dice, gracia y paz. Siempre están unidas y en ese orden. Podemos decir que el mayor de los gemelos es gracia. Siempre es gracia y paz. Nunca leemos una salutación de paz y gracia. ¿Por qué? Porque eso sería como poner la carreta delante del caballo, dice. El orden correcto siempre gracia y paz. Fíjense lo que dice, no podemos conocer la paz de Dios en nuestros corazones hasta que no experimentemos primero la gracia de Dios en nuestras vidas. No está hablando de la paz de Dios para ser salvos, está hablando de la paz de Dios en nuestro corazón, una vez que ya somos cristianos. Tratar de relacionarse con Dios en cuanto a esfuerzo y obras es siempre una lucha. No podemos conocer la paz de Dios hasta que no experimentemos la gracia de Dios. Entonces, si queremos tener la paz de Dios en nuestras vidas, esa paz que habla Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, entonces dejemos que la gracia de Dios trabaje en nuestros corazones, para que podamos experimentar esa paz de Dios en medio de las dificultades o lo que tengamos que pasar. La paz de Dios en nuestra vida. Vamos a orar.